¿Alguna vez te has preguntado por qué el dinero que cargas en tu bolsillo vale lo que vale? Pues agárrate, porque la historia es más truculenta de lo que imaginas. Hace mucho, antes de la época de Nixon, lo más valioso en el mundo era el oro. Pero claro, ¿quién iba a andar con lingotes en la mochila? Muy incómodo, muy pesado. Entonces dijeron: tranquilo, compadre, dame tu oro, yo te lo guardo y te doy un papelito que dice que aquí está tu riqueza. Y todos felices. Oro seguro, papelito práctico. El problema comenzó cuando esos papelitos se volvieron más y más comunes. Pero el oro no crecía mágicamente. Francia fue la primera en sospechar. Oye, compadre, tú estás imprimiendo un montón de papeles. ¿Pero de dónde sale tanto oro? A mí me suena a fraude. Y fue directo con Richard Nixon a pedirle cuentas. Ábreme Fort Knox, quiero ver ese oro. Nixon, indignadísimo, le contestó: ¿cómo te atreves? ¿No confías en mí, en tu cuate? Me ofendes. Pero Francia insistió: ni papeles ni excusas, yo quiero mi oro de regreso. ¿Y qué creen? Misteriosamente Francia se llevó su oro, y de pronto todo el castillo de naipes se tambaleó. El famoso patrón oro se derrumbaba, porque ya no había oro suficiente para respaldar tanto papelito. Fue entonces cuando Estados Unidos se inventó un nuevo truco. Ok, ya no es oro. Ahora el dólar vale porque está respaldado por petróleo. Ajá, bienvenidos al petrodólar. ¿Sabías que el petróleo puede ser más poderoso que el oro? Pues sí, y la historia se puso todavía más jugosa. Después de que el patrón oro se cayó, Estados Unidos fue con Arabia Saudita y le dijo: oye, hermano, tú tienes petróleo, ¿qué tal si solo lo vendes en dólares? Y así nació el famoso petrodólar. Si alguien osaba salirse del sistema, las consecuencias eran letales. Saddam Hussein en Irak se atrevió a desafiarlo y, adivinen, acabó muerto bajo el pretexto de tener armas de destrucción masiva que jamás aparecieron. Libia y Muammar Gaddafi hicieron lo mismo. No vendieron petróleo en dólares y terminaron asesinados mientras su petróleo quedaba bajo control extranjero. Pero no todos corrieron la misma suerte. Hugo Chávez en Venezuela dijo: conmigo tampoco. Cuenten, mi petróleo no se vende en dólares. Y aunque su país sufrió sanciones brutales y bloqueos, Chávez logró resistir, demostrando que no todo estaba perdido para quien se atreve a desafiar las reglas. Venezuela, a pesar de tener el petróleo más abundante del planeta, sigue siendo de los más pobres porque no le permiten vender libremente su petróleo hasta doblegarse ante el sistema. Mientras tanto, familias protegidas, como la Bongo en África, vendían sus recursos sin problemas, demostrando que no se trata de democracia, sino de poder y control de los recursos naturales. El mundo estaba harto del juego. Arabia Saudita, por ejemplo, decidió cambiar las reglas y ya no vendería petróleo solo en dólares. China entró en escena como mediador de conflictos en Medio Oriente y terminó de romper el monopolio del petrodólar, poniendo en jaque a Estados Unidos y mostrando que la historia económica se repite, con nuevos jugadores y nuevas reglas. Ahora la pregunta es: si el oro ya no vale y el petróleo ya no domina, ¿qué es lo que realmente tiene valor en este mundo moderno? La respuesta puede sorprenderte. La deuda sí. Tu valor depende de lo que debes, no de lo que tienes. Entre más deudas, más vales. ¿Te imaginas un mundo donde tu valor depende de cuánto debes y no de lo que tienes? Pues bienvenidos al universo de la deuda global, donde Estados Unidos es protagonista y China y Japón son los prestamistas más temibles. Después del petrodólar, Estados Unidos empezó a endeudarse como nunca antes. Bonos del tesoro, pagarés, créditos. Todo valía mientras alguien estuviera dispuesto a prestarte dinero. Japón y China dijeron: yo te presto, pero ojo, que te estamos observando. Y así, el dinero comenzó a fluir, pero también las tensiones. Trump intentó poner orden, atacando económicamente a China y Japón, subiendo tarifas y haciendo ruido como diciendo: ¡Ey, no me debes tanto! Pero la realidad era otra. Entre más atacaba, más evidente quedaba que dependía del dinero que ellos le prestaban. Es como pedirle a tu amigo que se tire un balazo en el pie para demostrar su amistad. No es amistad, es control. Japón y China, como buenos estrategas, se sentaron, se pusieron de acuerdo y junto con Corea del Sur establecieron un tratado de libre comercio que les daba más poder sobre la deuda de Estados Unidos. Ahora, el país que alguna vez fue el más influyente estaba acorralado, debía dinero y no podía pagar. Entonces llegó la pregunta que nadie quería enfrentar: ¿cómo se sale de un sistema donde todo vale deuda? La historia se repite. Primero fue oro, luego petróleo,
Ahora bonos del tesoro. Cada intento de manipular el sistema termina siendo descubierto o desafiado por quienes prestaron el dinero. Y lo que sigue es aún más intrigante. Mientras Estados Unidos trata de inventar nuevas formas de mantener su poder, países con recursos estratégicos como tierras raras en Ucrania o Argentina se vuelven la nueva apuesta. Porque quien controla esos recursos controla el futuro económico global. Al final, la lección es clara. La riqueza no se mide por lo que tienes, sino por quién controla los hilos del sistema financiero mundial. ¿Quién diría que unas simples tierras raras podrían cambiar el destino de naciones enteras? Pues así es el mundo hoy. Si no tienes oro, si el petróleo ya no manda, los recursos estratégicos como tierras raras y minerales críticos son los que definen quién manda y quién sigue las reglas. China, por ejemplo, ha logrado firmar acuerdos con países que poseen estas tierras raras, como Ucrania, y está coqueteando con Argentina y otros países de América Latina. Todo para asegurar recursos que el mundo moderno necesita: tecnología, baterías, energía renovable y más. Y Estados Unidos, que solía tener el control absoluto con el oro y el petrodólar, ahora se encuentra jugando a ponerse al día en un tablero que ya no domina. Trump y su equipo intentan mantener influencia, pero la historia se repite. Cuando un país descubre que otro controla recursos clave, surgen tensiones, sanciones y conflictos estratégicos. Antes eran guerras directas, ahora son disputas económicas, diplomáticas y tecnológicas. Cada paso que da un país grande es observado y calculado por quienes controlan los recursos críticos. Y mientras tanto, la lección es clara. Quien controla, la deuda puede influir, pero quien controla los recursos estratégicos realmente decide el futuro. Por eso la historia de los últimos 50 años, desde el patrón oro, pasando por el petrodólar y hasta los bonos del tesoro, nos enseña que el poder económico global es dinámico y depende más de la estrategia y los recursos que de la simple fuerza militar o la riqueza visible. Así que la próxima vez que pienses en riqueza, no te quedes con lo que ves en el billete o el lingote de oro. Pregúntate, ¿quién tiene el control real? Y mientras reflexionas, recuerda que el juego apenas comienza y que América Latina, con sus recursos naturales, está en el centro del tablero global. Si te ha gustado este recorrido por la historia económica moderna, prepárate. En la parte 5 vamos a cerrar con la situación actual, las tensiones entre China, Japón y Estados Unidos, y cómo todo esto impacta tu vida cotidiana y tu bolsillo. ¿Te has preguntado cómo todo este juego de deuda, petróleo y recursos estratégicos nos afecta directamente? Pues la respuesta es simple. Todo lo que pasa en el tablero global termina impactando tu bolsillo. Hoy, Estados Unidos debe enormes cantidades de dinero a China y Japón. La presión es tal que Trump y su administración intentaron poner orden con tarifas y amenazas, pero el problema es que no hay manera de escapar de la deuda sin afectar a la economía interna. Los impuestos y tarifas, que parecen simples cifras, son en realidad la manera de que los ciudadanos paguen por decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia. Mientras tanto, China y Japón no solo observan, sino que actúan estratégicamente, firmando acuerdos de libre comercio, asegurando recursos naturales y planeando cómo mantener su influencia en el mundo. Los bonos del tesoro que alguna vez respaldaron la economía estadounidense se han convertido en una palanca de presión que puede cambiar las reglas del juego global. Y no solo eso, las tierras raras de Ucrania, Argentina y otros países de América Latina se han vuelto piezas clave. Estas tierras son necesarias para baterías, tecnología y energía renovable. El país que las controle tendrá ventaja en la siguiente fase del poder económico mundial. Por eso la diplomacia, las sanciones y los acuerdos estratégicos se han convertido en las armas del siglo XXI. Al final la lección es clara. El valor ya no está en lo que tienes, ni siquiera en tu deuda, sino en los recursos estratégicos y la capacidad de maniobrar en este complejo tablero global. Los gigantes económicos y políticos luchan constantemente por mantener su control. Y nosotros, aunque no lo veamos directamente, estamos dentro de este juego que decide la economía, la tecnología y la vida cotidiana de todos. Si te sorprendió esta historia y quieres entender más sobre cómo funciona el dinero, el poder y los recursos naturales en el mundo actual, síguenos, comparte este video y deja tu comentario, porque lo que hoy parece un juego, mañana puede cambiar tu realidad.